¿Cuál es el análisis después, ¿no?, de que se haya caído esta acusación? Y para eso estamos con el senador del Movimiento Demócratas, Matías Walker, que está con nosotros. Matías, bienvenido. ¿Cómo está, senador? Hola, Daniel, Florencia, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Hola, senador. Matías, senador, perdón, no prosperó todo esto, es decir, se decía que estaba difícil, se decía que no daban los números, los 26 votos no se alcanzaban por ninguna parte. ¿Cuál es la lectura que se hace, digamos, al día siguiente de esta votación? Sí, yo espero, como dijo el profesor Patricio Zapata, que asumió la defensa del exministro Nicolás Grau, que se haga una reflexión y se termine con este espiral de acusaciones constitucionales. Ha habido 20 acusaciones constitucionales, 10 contra ministros de izquierda, 10 contra ministros de derecha, y se han rechazado un 95% de ellas por parte del Senado, porque el Senado demostró una vez más ser un órgano responsable que entiende que no se evalúa la gestión de un ministro o un exministro con este instrumento, sino que tiene que acreditarse un ilícito constitucional, porque además acá esto conlleva la aplicación de una pena accesoria, inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos, ni siquiera poder hacer clase en una universidad. Entonces es un elemento que siempre hay que ponderar, donde el Senado actúa como jurado, que tiene que asumir, como lo ha hecho en los últimos años, esta herramienta con mucha responsabilidad. Y prueba de eso es que la mesa del Senado, a pesar de estar compuesta por senadores de Chile Vamos, Paulina Núñez, Iván Moreira, votaron en contra la acusación. Entonces yo espero que ahora podamos concentrarnos en un 100% en la agenda legislativa que le interesa a la gente, que tiene que ver con la seguridad, el empleo y con la reducción de las listas de espera en salud. Sí, porque además tampoco es que se necesiten, senadores, tantas firmas que finalmente lo único que conllevan es tener a todo el Congreso paralizado durante semanas, cuando además se están defendiendo o votando o debatiendo al menos proyectos súper importantes para la ciudadanía, ¿no? Absolutamente, y esa es una de las conclusiones, Florencia, que yo señalé ayer. Hay una moción transversal que ha sido liderada en el Senado por Luciano Cruzcoque y en la Cámara por Diego Chalper, que yo estoy apoyando, para elevar los requisitos de admisibilidad de una acusación. No puede ser que basten 10 firmas de diputados para tener en vilo todo el Congreso 3 semanas, cuando hay una agenda legislativa que nos exige priorizar los temas de seguridad, de empleo, de salud, y por eso este requisito de elevar las firmas, el número de firmas necesario, que haya un mecanismo de fiscalización escalonada, ¿no? No es cuestión de llegar y presentar una acusación. Primero puede haber una sesión de interpelación, puede haber una comisión investigadora, y si ahí no quedan claros los hechos, las responsabilidades, se puede presentar una acusación, pero con muchos mayores requisitos. Ahora, a mí me llama la atención, porque he escuchado harto este argumento de que, bueno, se paraliza el Congreso, que yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pero en general se dice, no, es que perdemos mucho tiempo y mucho dinero en estas acusaciones que son espurias. Pero claro, usted mismo lo acaba de decir, o sea, en los dos gobiernos anteriores hubo solo contra ministros de Estado 10 y 10. Entonces, en ese momento yo no escuché quejas de parte de la oposición. Oye, estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Por qué acusamos constitucionalmente a los ministros? Tampoco cuando estaba, no sé, el presidente Boric o el presidente Piñera. Siempre las oposiciones han tenido y han usado esto. Pero ahora todo el mundo dice, no, es que estamos perdiendo tiempo. O sea, no se perdía tiempo antes cuando habían 10 acusaciones constitucionales y en el gobierno anterior 10 más. No escuché tantos argumentos, fíjese. Sí, ese es el problema de los extremos, ¿no? Porque ocupan esta herramienta como un mecanismo de venganza política. Y por eso yo recordé, por ejemplo, lo que fue mi actuación en el gobierno del presidente Piñera, donde me tocó rechazar una acusación contra el expresidente en pleno estallido social, pero, por ejemplo, me tocó rechazar una acusación contra el exministro de Educación, Raúl Figueroa, que la gente no se acuerda. Al ministro Raúl Figueroa lo acusaron por pretender que los niños volvieran a clase. Me acuerdo, durante la pandemia. Bueno, yo ahí y tenía razón. Voté en contra. Recuerdo que el colegio de profesores hizo una declaración muy cariñosa en que me trataron de traidor a mí y a otros diputados que votamos en contra de esa acusación, que finalmente se rechazó. Entonces, bueno, hay algunos que hemos tratado de ser consistentes y hemos advertido que este es un instrumento
de última ratio, como se dice en derecho, la última herramienta con la que cuenta el ordenamiento jurídico, una herramienta extrema que solo puede utilizarse cuando hay un ilícito constitucional que quebranta el orden democrático. Y esa es la reflexión que no solamente a mí me tocó hacer ayer al votar en contra como jurado en el Senado, sino que también lo hice antes en la Cámara de Diputados. Me acuerdo que me tocó votar en contra la acusación constitucional contra Marcela Cubillos como ministra de Educación. Uno podía estar de acuerdo o no con las ideas de la ministra Marcela Cubillos, que dictó algunas políticas públicas en contra de lo que había sido la reforma educacional de la presidenta Bachelet, pero eso no significa una infracción a la Constitución y a la ley, porque los gobiernos actúan, bien o mal, bajo un mandato de la ciudadanía para ejercer políticas públicas. Y no se puede acusar a un ministro por eso, ¿no? Ya, pero esto es interesante que usted lo explique, porque también al otro lado uno podría decir, si bien yo creo que en general la ciudadanía, las personas que tienen problemas en el día a día no están muy ahí, como se dice en buen chileno, con esto de las acusaciones, probablemente no le interesan mucho. Estamos hablando de un juicio político, esto no es un juicio penal, no es un juicio civil, no, es un juicio político. Y algunos dicen, bueno, entonces, en el mundo público, ¿quién paga políticamente cuando se hacen mal las cosas? ¿Quién paga el pato finalmente, no? Porque en el mundo privado, si tú haces mal las cosas, bueno, te echan directamente. Entonces da la impresión que se instala una cierta también impunidad, que eso es parte de lo que he escuchado entre quienes empujaban esta acusación. Sí, es interesante ese análisis. El profesor Alejandro Silva Bascuñán, que es uno de los grandes constitucionalistas en la historia de Chile, yo lo cité ayer en mi intervención, definía la acusación constitucional como un juicio jurídico político. ¿Y por qué es jurídico? Porque es la única oportunidad en que el Senado asume facultades jurisdiccionales, Daniel. Puede imponer una pena de inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Por eso no se evalúa la gestión de un ministro, sino que sí existe un ilícito constitucional. Ahora, ¿quién juzga? Bueno, la ciudadanía, cada 4 años. Y por eso la ciudadanía ha determinado que exista alternancia en el poder, y yo creo que la ciudadanía fue clara al manifestarse contra la conducción económica del gobierno anterior, ¿no? Sobre las finanzas públicas, sobre la situación de desempleo, la permisología, el estancamiento de la inversión. Si hay algo que yo valoro de lo que ha hecho este gobierno en los primeros meses es destrabar proyectos de inversión por miles de millones de dólares que estaban atrapados en burocracia, a propósito del tremendo desempleo que tenemos, que Eso se le iba dio a consultar, a senador. conocer ayer, ¿no? Claro, hay una fuerte alza del desempleo en nuestro país, se llegó a esta cifra, que es la mayor en 5 años, 9,4. En cuanto a la ocupación informal, 27%, el de las mujeres también ha aumentado. ¿Cómo ve estas cifras usted? Bueno, hay una propuesta que entregó una comisión encabezada por David Bravo, una comisión transversal, técnica, que ahí hay propuestas muy interesantes, por ejemplo, en materia de adaptabilidad laboral. Hoy día tenemos las mismas reglas del Código del Trabajo para una cosecha de cereza que para una industria de salmones en el sur, y eso no puede ser. Cada industria, cada actividad productiva de servicios, el turismo, para qué decir, tiene sus propias reglas. Y introducir normas de adaptabilidad laboral sin, obviamente, afectar derechos fundamentales, yo creo que es muy importante. A propósito de la discusión de la mega reforma, hay una medida muy interesante que es otorgar un crédito tributario a las empresas por cada trabajador que tengan contratado. Porque no solamente se trata de generar nuevos empleos, se trata de proteger los empleos actuales. En la era de la inteligencia artificial, de la robótica, cómo actualizar las relaciones laborales frente a esta nueva realidad en el mundo, es lo que se discutió ahora en la asamblea de la OIT, que me tocó participar en Ginebra con el presidente de la CUT, con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, estaba el ministro del Trabajo, y este fue el gran tema, cómo proteger el empleo, lo ha dicho al Papa, ¿no? Cómo poner en el centro a la dignidad del trabajador en la inteligencia artificial. Entonces, ahí, respondiendo solamente, Daniel, la pregunta, hay 2 herramientas. O tú estableces un crédito tributario para las empresas, para fomentar la contratación de trabajadores, o otorgas un subsidio directamente al trabajador. Y eso tiene que ser parte del acuerdo de la mega reforma, porque tenemos una situación de desempleo
que es absolutamente por sobre los márgenes de los países de la OECD, incluso si nos comparamos con América Latina. Y eso también tiene que ver con la burocracia, con la permisología, con las pymes, que les cuesta mucho emprender, generar empleo, porque se enfrentan a un Estado que le pide todo tipo de papeles y el Estado le pide papeles al Estado, y eso es lo que hemos hablado respecto a la permisología. Yo sé que a algunos no les gusta la palabra, pero yo converso con pymes de la región de Coquimbo todos los días. O sea, recién estaba hablando con una pyme a propósito de unas viviendas sociales que vamos a entregar en Ovalle, y les pedían papeles que ya habían enviado la semana pasada. Y hay 500 familias esperando para poder inaugurar sus casas. Entonces, yo creo que eso tiene que ser parte de este esfuerzo, la modernización del Estado. Bueno, y hay que decir también que la cifra que conocemos de desempleo 9,4 es el promedio a nivel nacional, pero hay varias regiones en las que esto ya superó los 2 dígitos. Si uno lo ve, el desglose, digamos, entre jóvenes, entre mujeres, también supera los 2 dígitos por lejos. Entonces, tenemos un problema también con el empleo informal. Dicho todo eso, el propio viceministro Daniel Mas ha dicho también que es muy importante para poder cambiar, comenzar a cambiar esta situación, darle ritmo, reactivar la economía y también el empleo, es avanzar rápidamente con el proyecto, con la agenda del proyecto, con la mega reforma. ¿Usted está en esta línea porque esto se va a votar también en el Senado? No, de todas maneras, y por eso yo voté a favor, Daniel, la idea de legislar del proyecto. Espero que podamos lograr un acuerdo. Porque, por ejemplo, si tú ves las cifras de desempleo de ayer, una de las mayores alzas del desempleo tiene que ver con la construcción. ¿Qué es lo que pasa con el sector de la construcción? Está esperando la aprobación de la mega reforma. Porque, por ejemplo, se elimina el IVA, ¿no es cierto?, al comprador final, para precisamente activar el mercado de la construcción, hacer frente al déficit de viviendas que tenemos, no solamente viviendas sociales de la clase media. Entonces hay que actuar rápido. Yo espero que podamos ponernos de acuerdo en el Senado en una fórmula que permita efectivamente reimpulsar el empleo, no afectar el Fondo Común Municipal. Eso es muy importante porque son los recursos con los que cuentan las comunas más pobres para atender necesidades también en materia de seguridad. Pero yo estoy de acuerdo que tenemos que avanzar rápido en ese proyecto, y por eso yo al menos aprobé la idea de legislar sin ninguna duda. Hay un plazo perentorio ahora para presentar indicaciones que vence el próximo lunes, y después de eso, bueno, hay que votar, ¿no? Y ojalá llegar a un acuerdo. Y si yo tengo que hacer el voto dirimente de nuevo, lo voy a hacer, Daniel, porque la situación del desempleo no va para más. No puede ser que tengamos un desempleo, en el caso de las mujeres jóvenes, que esté llegando al 30%. Y también la aprobación de esa lacuna universal es fundamental por lo mismo, ¿no? Estamos conversando con el senador Matías Walker. Ahora, senador, le quería consultar respecto a la votación de la mega reforma. ¿Cuál cree usted que van a ser los puntos, a ver, ¿cómo le podríamos decir? De la discordia. Conflicto. Del conflicto. Sí, bueno, a ver, uno de los temas más importantes tiene que ver con esto que conversábamos, ¿no? El proyecto propone un crédito tributario del 15% a las empresas, ¿no? Que yo creo que está bien pensado, porque no da lo mismo generar empleo que no generar empleo, ¿no? Y el otorgar un crédito tributario favoreciendo a las empresas que contratan trabajadores, yo creo que es un buen incentivo. Otros estiman que el subsidio tiene que ser directo al trabajador. Lo ha propuesto el Partido Socialista, por ejemplo. Bueno, son distintos medios para llegar a un mismo fin, que es proteger el empleo. Yo espero que podamos lograr ponernos de acuerdo. Lo mismo el tema del Fondo Común Municipal. A mí me parece totalmente justo que los adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda. El problema es que eso puede debilitar el Fondo Común Municipal. Entonces ahí algunos han hablado de una focalización. O lo que ha propuesto Ignacio Briones, exministro de Hacienda, es diferir el pago de contribuciones hasta que la propiedad se venda, se pague el impuesto de herencia. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que esos recursos ya tributaron, entonces no es fácil. Pero yo espero que nos pongamos de acuerdo en eso, porque sobre la rebaja del impuesto corporativo pareciera haber un acuerdo más transversal. El propio exministro de Hacienda, Mario Marcel, lo planteó en el gobierno anterior, con compensaciones, pero planteó bajar el impuesto corporativo de un 27 a un 24%. Yo recordaba en mi intervención la semana pasada, al fundamentar mi voto favorable a la idea de legislar la mega reforma,
que durante los gobiernos de la concertación, que para mí ha sido el mejor periodo de la historia de Chile en cuanto a crecimiento económico, reducción de la pobreza, el impuesto corporativo era de un 17%. Después de esta reforma va a quedar en un 23%. O sea, no se puede decir que esté favoreciendo a los más ricos, como dicen algunos. Estamos volviendo a un camino de competitividad como destino de inversiones. Competimos contra inversiones en Perú, en Colombia, en otros países. Por eso algunos hemos propuesto mecanismos de compensación. ¿Por qué las plataformas de apuesta online? Lo hemos visto en el Mundial. En todas las pausas de hidratación nos bombardean con sistemas de apuestas en línea que en Chile no están pagando impuestos. Se podría regular esa actividad, obviamente prohibir el acceso de menores de edad, pero podrían pagar impuestos por $300 millones al año y financiar parte de las políticas sociales que necesitamos, por ejemplo, para reducir las listas de espera en los hospitales, para construir más viviendas sociales. Entonces, bueno, yo espero que podamos lograr un acuerdo con menos ideología y con un poquito más de pragmatismo y entendiendo que el problema de Chile es el desempleo y lo vimos en las cifras que conocimos ayer. Esto de conversar las cosas en profundidad, con menos ideología, la verdad es que se ve bastante lejano de acuerdo a cómo se dan hoy día los debates políticos. Lamentablemente hay una pobreza argumentativa. No digo que sean pobres de argumentos los senadores o las senadoras. No, creo que se está manejando la narrativa política, lo que se comunica hacia afuera, se maneja solamente a nivel de eslogan. Entonces, hay poca conversación, hay poca profundidad. Es más fácil decir, oye, esto ayuda a los súper ricos, que hacer un doble clic, ¿no? Con los costos que eso tiene, porque evidentemente tener esta posición que tiene usted, senador Walker, debe tener costos, como siempre lo ha asumido, respecto de cuál es su posición hoy día dentro de la oposición, ¿no? No, es que tú estás vendido para acá, que tú estás vendido para acá, que tú negocias, que... Entonces, es complicado moverse hoy día en el mundo de la política. Creo que el Senado hoy día efectivamente es un refugio distinto, hay un poquito más de espacio para las conversaciones, pero yo no sé si el resto, por ejemplo, de sus socios en la oposición pueden coincidir con estas ideas, porque muchos de ellos se negaron a la idea de legislar. O sea, decían que este proyecto era enteramente negativo, malo, nefasto para el país. Entonces, no sé cómo se avanza en ese sentido cuando se busca además mayor legitimidad. Y te agrego lo siguiente, Daniel, que es para agarrarse la cabeza. ¿Qué cosa? Votaron en contra de la idea de legislar el proyecto de sala cuna universal. Ya, eso no se entiende para nada, ¿no? Porque venía del gobierno del presidente Piñera. O sea, a eso me refiero, que hoy día es muy tentador. A veces, claro, una cuña altisonante, efervescente por TikTok y te gana seguidores y le habla a las barras bravas. Pero el ciudadano común y corriente que nos está escuchando por Radio Infinita, lo que quiere es encontrar trabajo. ¿Cuántos ingenieros están manejando un Uber, están manejando una aplicación? Sí. Y no están trabajando en lo que estudiaron, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo menos tengo claro que Chile tiene que volver a crecer, a generar empleo y por eso mi voto en esta mega reforma. Y yo espero que podamos lograr un acuerdo amplio. Y si no es así, bueno, tendré que votar de nuevo a favor, pero lo más importante es enfrentar el desempleo. Oye, hay un elemento respecto al desempleo, senador, que me gustaría saber su opinión, porque hubo una extensa reunión muy transversal con distintos especialistas, se emitió un informe, usted me imagino que está al día, lo dio a conocer el ministro Mas, con economistas, con especialistas laborales de todo el área, digamos, toda la línea política, digamos, y se habla de 22 propuestas y algunas de ellas son algo complejas que pueden generar discusión. Por ejemplo, ver la idea de flexibilizar esto de las 40 horas, dependiendo de las temporadas, también las indemnizaciones, también empezar a conversar de aquello. ¿Usted está cómodo con esas ideas que se están esbozando? Sí, David Bravo ha liderado esa comisión, es una persona que lleva años estudiando la competitividad del mercado laboral y David Bravo lleva años advirtiendo de la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, por cierto, pero al mismo tiempo que exista adaptabilidad laboral a las distintas situaciones, a los distintos tipos de industria. Hoy día la gente joven se mueve mucho más seguido entre distintas pegas, entre distintos trabajos. Es distinta la situación de los mayores de 55, que les cuesta encontrar trabajo y su único capital es su indemnización por año de servicio. Tal vez ahí hay que hacer una distinción. Pero el debate tenemos que enfrentarlo, lo está haciendo todo el mundo frente a los desafíos que impone la robótica, la inteligencia artificial. Tenemos que ver cómo adaptar las jornadas de trabajo frente a la situación de cada una de las industrias. Y bueno,
tenemos que estar abiertos a ese debate sin ideología y poniendo a las personas y a los trabajadores y trabajadoras en el centro, ¿no? Perfecto, senador Matías Walker. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Gracias, senador. Que esté muy Muchas bien. gracias. Buenas Harta pega tardes. por delante, harta pega. Sí, tenemos harta pega. Así Muchas es. gracias. Estén Chao. bien.